Amén. Buenas noches, mis hermanos. Le damos gracias al Señor que podemos orar una vez más juntos, reunirnos en torno a su propósito, que es conocerle un poco más en comunión con los hermanos, con los hijos del Señor. Darle gracias al Señor por este día que nos concede eh, de vida, no solamente nuestra vida natural, sino nos concede de conocerle a Él en nuestra experiencia, en nuestra vida misma. Que podamos, mis hermanos, en esta hora estar pidiéndole a Él su cobertura, su dirección, su gracia, su benevolencia. Amén. Desde el primer momento que nos levantamos del día, Él nos está sosteniendo, nos está cuidando, nos está dando de su amor, de su misericordia, de su revelación. Y en cada uno de los momentos, de las circunstancias que vivimos en nuestro día, Él sigue estando presente, Él sigue estando acompañándonos, fortaleciéndonos, sosteniéndonos en cada pequeño detalle. Y aún a la noche cuando ya descansamos, dice que Él no duerme, ¿cierto? Dice que el que guarda a Israel no se adormecerá. Entonces le damos gracias al Señor una vez más por este día en el que nos concede estar de pie para atenderle a Él, ¿cierto? Para eh, aún nuestro trabajo, el que hemos hecho durante el día, poderle agradecer y volvernos de todo corazón, con sinceridad y con cariño y amor a su palabra, a su consejo, a su dirección. Amén, hermanos. Entonces, les pido a los hermanos que ahí donde estemos, pues podamos hacer esta oración de gratitud al Señor juntos, que podamos orar unos por otros, recordarnos unos a otros, a cada hermano, a cada familia, a cada iglesia, a cada localidad, estén siempre en nuestro corazón como un motivo especial de oración, ¿cierto? Como lo vemos en el Nuevo Testamento, como la carga del apóstol Pablo, su oración era por los hermanos, porque la palabra del Señor corriera, porque su iglesia fuera edificada, porque fuéramos guardados del mal y permanentemente pudiéramos estarle conociendo al Señor. Amén. Señor, te damos gracias. Es muy precioso para nosotros, Señor, tener la certeza en nuestros corazones de que cada vez que alzamos nuestras voces a ti, Señor, tú siempre estás atento, tu oído, Señor, nunca se aparta, Señor. Queremos en esta hora, Señor, ponernos en tus preciosas manos, Señor. Pedirte perdón por todo aquello, Señor, que eh, erramos para contigo y para con nuestros hermanos, para con nuestras familias, para con todos los demás, Señor. Perdónanos, aún lo que no somos conscientes, pero que erramos, Señor. Solamente tenemos tu obra, que fue ese sacrificio perfecto y completo, Señor, por toda nuestra debilidad, por toda nuestra maldad. Te pedimos, Señor, que tu luz en esta hora pueda disipar toda nuestra oscuridad, principalmente aquella que está en nosotros mismos, Señor, nuestra carne, nuestra rebeldía para ti, Señor. Te pedimos que tu luz sea disipando todo lo que no es nítido en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que tu Espíritu, Señor, en esta hora nos dé la alegría, la sencillez, la disposición de poder estar delante de ti juntos, Señor. Eres tú, Señor, el motivo de nuestra reunión, eres tú el motivo de nuestro cántico, Señor. Es de ti que queremos, Señor, aprender, Señor, porque solo tú, Señor, nos puedes enseñar verdaderamente, Señor. Tú con tu amor, con tu misericordia, con tu benevolencia, con tu cariño, Señor, siempre nos has enseñado. Gracias, Señor precioso. Nos escondemos en ti una vez más, Señor. Sea tu luz en medio nuestro, Señor. Sea tu luz en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor. En tu casa, Señor. En medio de la comunión, Señor, de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Nos rendimos a ti, Señor.
Vengo a adorarte, Jesús, porque has abierto mis ojos y veo tu rostro ante mí. Vengo a expresarte mi amor, porque has venido del cielo llenando mi vida de luz. Vengo a adorarte, Jesús, porque has abierto mis ojos y veo tu rostro ante mí. Vengo a expresarte mi amor, porque has venido del cielo llenando mi vida de luz. Alzo mis manos a ti, maravillado de ver tu grandeza, me envuelve tu luz. Vengo a adorarte, Jesús. Vengo a postrarme ante tus pies. Vengo a rendir mi corazón a ti, Señor. Vengo a adorarte, Jesús, porque has abierto mis ojos y veo tu rostro ante mí. Vengo a expresarte mi amor, porque has venido del cielo llenando mi vida de luz. Alzo mis manos a ti, maravillado de ver tu grandeza, me envuelve tu luz. Vengo a adorarte, Jesús. Vengo a postrarme ante tus pies. Vengo a rendir mi corazón a ti, Señor, maravillado de ver tu grandeza, me envuelve tu luz. Vengo a adorarte, Jesús. Vengo a postrarme ante tus pies. Vengo a rendir mi corazón a ti, Señor, maravillado de ver tu grandeza, me envuelve tu luz. Vengo a adorarte, Jesús. Vengo a postrarme ante tus pies. Vengo a rendir mi corazón a ti, Señor. Así es, Señor, rendimos nuestro corazón a ti, Señor. Porque tu amor, Señor, nos ha convencido, Señor, de que nuestro corazón solamente descansa y reposa verdaderamente en ti, Señor. Tú eres nuestra paz, nuestra alegría, nuestro sustento, nuestra esperanza, Señor, nuestra fortaleza, nuestra luz. Gracias, Señor.
descansamos en tu amor, Señor. Gracias, Señor. Dependemos de ti enteramente, Señor. Yo dependo de ti, de tu inmenso amor, de tu abundante gracia e infinita misericordia. Yo dependo de ti, tu palabra es verdad, solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Yo dependo de ti, de tu inmenso amor, tu abundante gracia e infinita misericordia. Yo dependo de ti, tu palabra es verdad, solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Inmenso amor, abundante gracia derramada, infinita misericordia y bondad. Tu palabra es verdad y es como lámpara a mis pies. Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Yo dependo de ti, de tu inmenso amor, tu abundante gracia e infinita misericordia. Yo dependo de ti, tu palabra es verdad, solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Inmenso amor, abundante gracia derramada, infinita misericordia y bondad. Tu palabra es verdad, es como lámpara a mis pies. Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Inmenso amor, abundante gracia derramada, infinita misericordia y bondad. Tu palabra es verdad y es como lámpara a mis pies. Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Amén, Señor, así es. Gracias, Señor, por tus palabras que son verdad, Señor, que nos infunden el aliento de vida, Señor, que nos infunden el aliento, la alegría, la fuerza necesaria, Señor, para poner en ti, Señor, nuestra esperanza, Señor. Gracias, Señor. Dependemos enteramente de ti, Señor. Tú eres verdaderamente de quien queremos depender cada día. Todo lo demás, Señor, es tan efímero, Señor, y es tan débil, pero
En ti, Señor, está la fortaleza y la roca firme de nuestra salvación y de nuestra vida, Señor. Gracias a ti, Señor amado. Amén, Señor Jesús. Y amén. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Gracias al Señor. Démosle una vez más al Señor el espacio de que Él pueda seguir hablando en nuestros corazones cada día. Tenemos la alegría hoy de seguir compartiendo un poco acerca de la palabra del Señor. Está nuestro hermano Mauricio aquí, saludando a todos los hermanos de Aníbales. Qué alegría poder saludarlos desde aquí. Amén. Dice Dianita, dice bendiciones mis hermanos. Solo el Señor Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Así es, ciertamente es así. Es una alegría una vez más, hermanos, estar juntos y recordarle a los hermanos que ya estamos cerca al campamento, digamos, o conferencia, o campamento versión conferencia este año en Bogotá. Todavía hay posibilidad de poder inscribirse en el link que va a estar también en la descripción de este video, para que podamos vernos juntos, mis hermanos. Ya estamos próximos. Las fechas es en 15 días estaríamos, Dios mediante, de mañana en 15 días estaríamos, Dios mediante, comenzando. Va a ser una alegría ver los hermanos una vez más allá y compartir un poquito más del Señor todos juntos. Sabemos que el Señor tiene preparado algo muy especial en estos días para nosotros. Ver los hermanos nuevamente será una bendición especial. Entonces, bueno, mis hermanos, estemos orando por eso y les recomendamos a los hermanos que tengan en su corazón, que estén confirmando pues por el link de inscripción para poder hacer las gestiones correspondientes allá en el lugar y todo lo demás. Amén. Entonces, bueno, mis hermanos, démosle paso al compartir de la palabra del Señor. Mauricio, bendiciones, mi hermano. Paz del Señor, ¿cómo estás? Amén, bendiciones también, Tis, y a todos los hermanos, a los que están ahí también detrás de cámaras, en toda la producción, todos los que se pueden conectar ahora, los que ven el video después. Un saludo muy, muy afectuoso, con mucho amor por todos mis hermanos. Bien las cosas, todo bien, gracias al Señor. Y bueno, contento de que el Señor nos permita esta oportunidad, confiando en que el Señor será el que dirija las cosas y nos ayude en nuestra necesidad. Él sabe qué necesitamos todos y qué necesita la iglesia y su iglesia en toda la tierra. Entonces confiamos en Él, en la provisión de su Santo Espíritu. Amén. Así es, así es. Como el Señor nos siga ayudando. Entonces, te dejamos, mi hermano, que el Señor te bendiga para que Amén. puedas entonces darle gracias al Señor por su palabra, y aquí quedamos todos atentos en comunión, atentos a lo que el Señor quiera hoy seguirnos compartiendo acerca de la iglesia, mi hermano. Un abrazo y ya nos vemos Amén. un poco más. Bendiciones. Amén. Hermanos, nuevamente buenas noches. Permítame hacer una oración más para ponernos en las manos del Señor. Padre bueno, te damos muchas gracias por este precioso día de vida que nos has dado hoy, esta noche que llega, Señor. Gracias por todas tus bendiciones tan abundantes de cada mañana, por tus misericordias nuevas de cada mañana. Te damos muchas gracias, Señor, por el don de Jesucristo que es para nosotros la vida eterna, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que nos dirige, que nos ayuda todo el día, Señor, manteniéndonos en comunión contigo, alertándonos, corrigiéndonos, ayudándonos. Señor bendito, hoy queremos en esta noche nuevamente ponernos en tus manos en el nombre del Señor Jesús, porque entendemos que solo tú tienes palabras de vida eterna, como cantábamos, Señor. Que solo tú puedes dirigir esta reunión, que solo tú puedes revelarnos tu palabra y permitir que nuestro entendimiento sea alumbrado, Señor, y podamos entender lo que tú has dejado escrito para nosotros. E inclusive, Señor, que tu Espíritu revele muchas más abundantes cosas que dejaste en tu palabra. Nos dejamos en tus manos confiadamente
esta noche, te pedimos tomes tú el control de la reunión, de la conexión a internet, de todos los hermanos, de mí mismo, Señor, que seas tú dirigiendo mis palabras, Señor, seas tú guardándome y guardando a mis hermanos también de mí, Señor, y descansamos en ti confiadamente, porque sabemos que en tus manos podemos estar seguros, Padre. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos amados, pues hemos comenzado hace 8 días este capítulo de eclesiología en estas áreas de la revelación divina. No las estamos considerando todas, sino algunas que el Espíritu ha movido a que consideremos. Y decíamos hace 8 días que íbamos a comenzar con estas enseñanzas acerca de la iglesia. Y tuvimos una introducción donde pudimos ver unos aspectos acerca de cómo el Señor iba mostrándonos de dónde proviene la iglesia, por qué surgió la iglesia y cuál es su relación con la iglesia, cuál es la relación de Cristo con la iglesia. En esa introducción también decíamos que vamos a tener unos 4 capítulos en los que tenemos dividida este compartir, que es esa introducción, una tipología donde estaremos viendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, una revelación y una práctica. En la última reunión vamos a tratar de juntar la revelación y la práctica para que el 4º viernes estemos ya dispuestos para el campamento, si el Señor lo permite, que lo podamos todos participar. Entonces hoy lo que estaríamos considerando es unos aspectos de la tipología, de lo que el Señor nos ha mostrado en la palabra acerca de su iglesia. La tipología del Antiguo Testamento, es decir, la maqueta, lo que nos va mostrando el Señor antes de, y luego en el Nuevo Testamento vamos a mirar a qué se refería el Señor cuando daba esa tipología, cuando de manera profética daba estos ejemplos, ponía estas enseñanzas, todas estas normas. Entonces vamos a ver algunos aspectos acerca de esa tipología. Ahora, hermanos, ¿por qué es necesario conocer esa tipología acerca de la iglesia? Nosotros venimos compartiendo que la iglesia surge desde lo más interior del corazón de Dios y de Cristo, su Hijo. Veíamos ahí en la traducción de Francisco La Cueva del interlineal griego, en el Nuevo Testamento, cómo dice el Señor que edificaré de mí la iglesia. Es decir, que la iglesia surge de Él, nace de Él, proviene de Él, fluye de Él. Y por eso es necesario que nosotros conozcamos esa tipología y podamos entender cómo desde antiguo el Señor ya tenía en su corazón la intención de tener un pueblo suyo que no fuera solamente su pueblo escogido, sino que de todos los hombres que Él había creado, pudiera tomar pueblo para sí, familia para sí, como nos dice la palabra, que en su nombre, en el nombre de Dios, toma nombre toda familia de los que están en la tierra. Entonces, Dios mismo se había propuesto en ese consejo de la Trinidad también tener una iglesia, tener un remanente que dé testimonio de Él acá en la tierra, donde está concentrado su corazón, donde están sus ojos mirando lo que hacen los hombres bajo el cielo, donde está el estrado de sus pies. Y por eso es necesario que nosotros consideremos estos aspectos tipológicos acerca de lo que podemos tomar como aspectos que revelan la iglesia. Y nos vamos a dar cuenta a medida que vayamos compartiendo que la iglesia viene en un crecimiento paulatino, en una revelación progresiva, desde que el Señor se lo propuso al principio del tiempo hasta
nuestros días y continuando luego en la era del milenio. Entonces, hermanos amados, es muy oportuno comenzar desde el libro de Génesis y muy acorde comenzar desde el libro de Génesis a considerar estas bases tipológicas acerca de la iglesia. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nosotros queremos entender qué es lo que ha habido en el corazón de Dios y de Cristo acerca de la iglesia. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Es decir, nosotros necesitamos conocer cuál es la identidad de la iglesia. Si provenimos de Cristo, la iglesia tiene que tener una identidad cristiana. Y aunque pareciera redundar, y aunque pareciera algo lógico y obvio, hoy en día la iglesia, o en muchas partes las iglesias, no tienen una identidad cristiana. Tienen una identidad que se parece más a la del mundo, porque a veces, como el ser humano es tan difícil, pueblo de dura cerviz, dice el Señor, donde no hay cosas como las del mundo, pues no le llama la atención ir. No le gusta estar allí porque no se siente a gusto, no siente como que sus emociones estén al tope o que logre como fluir toda su energía. Y lo digo porque lo he escuchado de esa manera que ha sido expresado. Entonces, nosotros necesitamos conocer cuál es la identidad que debe tener la iglesia y que esa identidad es cristiana, porque proviene de Cristo. Y en medio de esa identidad y de esa identificación con Cristo, debemos entender qué es lo que debemos hacer como iglesia bíblica. Como iglesia de hombres, podemos hacer lo que queramos, diría yo, lo que no quiere decir que eso esté bien. Y al decir yo que lo que queramos, me refiero a que a cualquier persona se le puede ocurrir tener una iglesia, pero no va a ser la iglesia de Cristo, de la palabra. No va a ser la iglesia que Dios ha revelado en la Biblia, sino que va a ser un grupo de personas reunidas por la voluntad de un hombre, pensemos que es con buena intención, pero que no va a estar representando a Cristo, no va a estar reflejando a Cristo. Nosotros debemos procurar es seguir la iglesia bíblica. Y no es más fácil, en realidad es más difícil, porque seguir los lineamientos de la palabra de Dios demanda santidad, demanda consagración, demanda negarnos a nosotros mismos, demanda renunciar a nosotros, demanda llevar la cruz de Cristo, y eso no es fácil. Entonces, por eso a veces, aunque tenemos muy buenas intenciones, aunque queremos hacer las cosas de la mejor manera, aunque en nuestra inocencia queremos ayudarle a Dios a hacer las cosas, no lo hacemos de la manera correcta. Y aunque algo el Señor valore de eso, no será tan fructífero nuestro trabajo, no será tan efectivo nuestro trabajo para Él, porque no lo estamos haciendo conforme al modelo, como se lo dijo Dios a Moisés. Haz todas las cosas o cuídate de hacer todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y cuando leemos ahí el Pentateuco, encontramos más de una docena de veces que la palabra dice, y Noé hizo todo conforme al modelo. Y en Hebreos también dice que Moisés fue fiel a toda la casa de Dios y a toda la palabra de Dios. Y después dice, pero Cristo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces, esta tipología es necesario conocerla porque nosotros debemos ir en ese avance y en ese caminar que Dios mismo lleva revelando la iglesia, revelando su corazón por medio de la iglesia, revelando su voluntad por medio de la iglesia, revelando su amor por medio de la iglesia. Muchas veces he dicho que el Señor, Dios Todopoderoso, podría haberse quedado en su deidad como Dios y no haberse revelado de ninguna otra manera, sino simplemente Elohim, el Todopoderoso, el muy poderoso, o Yahvé Sabaoth,
Dios, Jehová o Yahvé, Dios de los ejércitos. Pero Dios tiene un corazón y tiene un corazón que ama, un corazón que sufre, un corazón que se duele, también un corazón que se alegra, que se regocija. Y por ese corazón, Él quiso también darse a conocer como Padre, no solo como Dios, sino también como Padre, y Cristo nos lo reveló como Padre nuestro. Entonces hay que entender qué es lo que hay en el corazón de Dios y de su Hijo Jesucristo acerca de su iglesia, que los llevó a concentuar este sacrificio en la cruz, no solo por toda la humanidad, sino también por la iglesia, como leíamos ahí que dice en Efesios, que Él también se entregó a sí mismo por la iglesia para presentársela una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Entonces de Génesis podemos tomar muchos apartes, hermanos, inclusive desde el primer versículo. Pero quise tomar esta parte cuando Dios dice que va a crear a Eva. Y me gusta esta parte de la versión de Dios habla hoy, que dice, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Me gustó mucho esta traducción porque habla de una relación muy íntima, de una relación de compañerismo, de una relación, digámoslo de esta manera, entre comillas, de camaradería, donde hay confianza, donde puede contar el uno con el otro. Porque no solo dice que va a serle ayuda idónea, dice que va a serle alguien que lo acompañe y lo ayude. O sea, no solo es que lo ayude, sino también que sea compañía para un momento de soledad, que sea quien lo cobije, quien lo abrace, quien lo fortalezca y obviamente también quien lo ayude. Y algunos hermanos han enseñado que esta parte cuando el Señor dijo, le haré ayuda idónea, también se refiere a le edificaré ayuda idónea. También se podría leer, le edificaré ayuda idónea. Y este versículo y esto que dice aquí la palabra del Señor nos lleva inmediatamente a recordar cuando Cristo dice ahí en Efesios, en el capítulo que compartíamos en la reunión pasada, que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, cuando está tomando la analogía del matrimonio. Entonces miren hermanos cómo comenzamos desde ahí a tener esta revelación divina acerca de la iglesia. La iglesia es la ayudadora idónea de Cristo. No porque Cristo no puede hacer las cosas por sí mismo, y por eso tan importantes estas traducciones, sino porque su corazón se haya regocijado, se haya alegre, se haya acompañado con los hijos que Dios le dio, con sus hermanos que Dios le dio, con estas ovejas que Dios le dio para que él las pastoree. La iglesia es la ayuda idónea del Señor, es la esposa que el Padre le ha ido preparando a lo largo de esta historia del tiempo, para que un día haya unas bodas gloriosas, unas bodas celestiales, unas bodas sin igual jamás en todo el universo, en el que Cristo pueda unirse con su iglesia, la cual es su cuerpo y que está constituida por todos aquellos que han creído en Cristo, como dice la Escritura, y que se reúnen a invocar el nombre de Dios y de Cristo por el Espíritu Santo, como dice la Escritura. Es decir, que nosotros podemos invocar al Señor de muchas maneras, pero puede que algunas de esas no sean las mejores maneras, sino que debemos ir entendiendo cómo le gusta al Señor que sea adorado, cómo le gusta a Él que lo invoquemos, cómo es la oración que a Él le agrada, cuál es el olor fragante que debe subir de nosotros que a Él le agrada. Entonces, en esta tipología de Adán y Eva, podemos ver a Cristo y su iglesia en este aspecto que estamos tocando, de le haré ayuda idónea, le edificaré ayuda idónea, le haré a alguien que lo acompañe y lo ayude.
Hay otros aspectos del momento cuando Dios crea a Adán y a Eva, y también luego cuando pecan, que también son tipología de muchas cosas. Por ejemplo, Adán cayó en sueño profundo por el Señor y de su costado tomó una cosa y de ahí edificó a Eva o constituyó a Eva. Y eso también nos lleva a la tipología de cuando el Señor Jesucristo fue herido en el costado y al instante nos dice la palabra que salió de allí sangre y agua. Y ese fue el nacimiento de la iglesia. Cristo dijo, edificaré mi iglesia sobre esta roca, sobre lo que dijo Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Cristo expiró en la cruz, cuando dijo todo está consumado y entregó el Espíritu, y el soldado llegó a perforar su costado y salió sangre y agua, ese día, ahí nació la iglesia. Ahí comenzó el Señor a edificar a su iglesia, porque Él ya no iba a estar más con nosotros. Él iba a dejar a su Espíritu que comenzara a revelarnos qué era lo que Él quería decir con esas escrituras que nos estaba revelando acerca de Él y de los que se iban a reunir en torno a Él, aun cuando Él físicamente ya no estuviera. Entonces, qué bonito comenzar a tocar la palabra desde Adán y Eva e irla también tocando con la tipología que es de Cristo y su iglesia. Ahora, cuando vamos avanzando en la palabra, vamos encontrando también otros aspectos tipológicos. Por ejemplo, del arca de Noé podemos tomar unos aspectos. ¿Y cuál? Que había un mundo pecaminoso en ese mundo antiguo en el que a Dios le dolió su corazón, porque el pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Inclusive en el Apocalipsis sinóptico del Señor Jesucristo, ahí en Mateo 24, en Marcos, en Lucas, dice el Señor que el fin de los tiempos será como en los días de Noé. Dice como en los días de Daniel y dice también como en los días de Job, si lo recuerdo bien. Y esto nos puede servir de manera tipológica para lo que es hoy en día la iglesia. Dice que el Señor le dijo que construyera un arca donde pudiera poner todas las especies de los animales y pudiera entrar él con su familia y sus hijas y sus hijos y pudieran ser salvados. E inclusive podían haber entrado más personas porque Noé dice que la palabra que era pregonero de justicia y él predicaba el arrepentimiento y él le decía a esa generación que se arrepintieran de sus malos caminos, que se arrepintieran de ese pecado que ellos estaban cometiendo, pero nunca le creyeron. Y esto es tipología de lo que hace hoy en día la iglesia. La iglesia es hoy en día como esa arca de Noé, en la que el Señor está preparando a unas personas, preparando a unos hijos suyos para los juicios que van a venir. Ahora, quien quiera escuchar a esos hijos suyos, quien quiera escuchar a quienes están predicando esta palabra de arrepentimiento, quien quiera cambiar sus malos caminos, corregir sus malos hábitos, arrepentirse de obras muertas y de la corriente de este mundo, del diablo y de la carne, puede entrar a esta arca, puede venir a la iglesia para que estos juicios venideros no caigan sobre ellos. Entonces, aquí vemos otra tipología que nos trae el Génesis acerca de la iglesia. Cómo el Señor por medio de la iglesia quiere salvar a la humanidad. No hay quien más le predique a todo el ser humano, sino la iglesia. Y Cristo lo hace por medio de la iglesia. Nosotros hemos escuchado muchos testimonios de personas a quienes Cristo mismo se les ha revelado y han dejado sus malos caminos o sus creencias equivocadas
y han decidido seguir a Cristo y lo primero que hacen es buscar una iglesia donde reunirse o comenzar con otros que han creído como ellos a seguir la iglesia bíblica y a trabajar para el Señor en el ministerio y en la obra y con los dones que el Señor da a cada uno. Entonces, hermanos amados, esta arca de Noé nos representa a nosotros, la iglesia. Representa esa salvación que viene al ser humano por medio de Cristo y Cristo por medio de la iglesia, que somos sus testigos y quienes predicamos la palabra. Por eso, personalmente considero que cuando comience la tribulación, la gran tribulación, es necesario que la iglesia esté todavía aquí en la tierra, porque ¿quién más va a predicarle a estas personas sobre la salvación? ¿Quién más los va a evangelizar? ¿Quién más les va a hablar de las nuevas noticias, de las buenas nuevas? Tiene que ser la iglesia que testifica a Cristo, la iglesia que conoce a Cristo, la iglesia que tiene la identidad de Cristo y está haciendo lo que a Él le agrada. Entonces, hermanos, continuando con esta revelación, llegamos a Betel. Y Betel nosotros lo recordamos también con Cristo, cuando el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, que de ahora en adelante veréis ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y esa fue la visión que vio Jacob cuando se recostó allí en aquel lugar y sobre aquella piedra, y tuvo este sueño en el que él vio que ese lugar era casa de Dios y puerta del cielo. Y ya al decir casa de Dios y puerta del cielo nos comienza a llevar más claramente en tipología hacia la iglesia. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro que a él le daría las llaves del reino de los cielos para que abriera la puerta del cielo, de la casa de Dios. Ahora, ¿a qué se refería el Señor? Que Él sería el que comenzaría primero a testificar acerca de Cristo y acerca de la iglesia de Cristo, como lo leemos ahí en Hechos de los Apóstoles. Entonces, Betel, el Señor comenzó a revelarlo en la antigua a Jacob, porque comenzó a mostrar su intención de poder habitar acá con el hombre, de poder estar acá con el Hijo del Hombre, porque el ser humano había sido ya apartado de la gracia de Dios, estaba en enemistad con Dios, había, digamos, cierta serie de personas que invocaban el nombre del Señor, y tenemos a todos los patriarcas y muchos más que creyeron también en el Señor, pero acordémonos que el pensamiento del ser humano de continuo era solamente el mal, y le dolía el corazón a Dios. Entonces el Señor seguía tratando de revelarse y seguía mostrando cómo Él estaba interesado en darse a conocer al ser humano y de morar aquí con el ser humano y de abrirle la puerta hacia el cielo, la puerta de la salvación, para que pudiera salir de estas tinieblas, de estas penumbras en las que estaba la tierra a causa del pecado de los hombres, a causa de la enemistad con Dios. Ahí, hermanos, en el arca de Noé, quisiera leer lo que dice Pedro acerca de este aspecto. Dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Primera de Pedro 3:20, ve al 22. Entonces miren, hermanos, que lo que nos va mostrando estos aspectos que vamos tocando y esta revelación paso a paso que el Señor va teniendo de la iglesia es la paciencia que Él tiene con el ser humano.
es su entrega total a la salvación del ser humano. Es su compromiso total con la salvación del ser humano. Y va revelando de a poco las cosas para que el ser humano las vaya asimilando, las vaya digiriendo, las vaya analizando, vaya meditando en ellas. Porque si la revelación de Dios llegara a nosotros de manera completa de inmediato, no la resistiríamos. Entonces Él poco a poco nos va revelando cuál es su voluntad y qué es lo que Él quiere hacer con nosotros y con ese pueblo escogido. Y ahí vamos llegando al pueblo de Israel. Y cuando el Señor escoge en Abraham al pueblo de Israel y luego con las 12 tribus de los hijos que nacieron a Jacob, comienza él a formar su pueblo en Egipto, pues comienza a revelarnos ya unos aspectos mucho más profundos acerca de la iglesia. Miren cómo primero en Adán y Eva apenas tocábamos que él quería edificarla y quería hacerla, quería constituirla. Luego en el arca nos muestra que esa constitución y esta edificación que él quiere hacer de la iglesia va a ser para salvación de la humanidad. Luego en Betel nos va mostrando que esa edificación y esa iglesia que él está revelando va a ser puerta de entrada al cielo y va a ser llamada casa de Dios. Ahora nos comienza a mostrar con quiénes va él a construir esto y con quiénes es que él quiere hacer esta edificación y quiénes son los que él va a llamar a esta edificación, a esta arca, a quiénes son los que él va a llamar a que prediquen y abran las puertas del cielo de la casa de Dios. Entonces, cuando comenzamos a leer acerca del pueblo de Israel, sí que encontramos tipología de la iglesia, hermanos amados. Desde de principio a fin. Por ejemplo, Israel, el pueblo de Israel se multiplicó en Egipto y sabemos que Egipto es tipología del mundo y se multiplicó en medio de dificultades a las que estaba siendo sometido el pueblo de Israel en Egipto. Hermanos, y así sucede hoy en día con la iglesia. No es cierto que la iglesia cristiana esté disminuyendo en miembros, al contrario, cada vez son más las personas que creen en Cristo. Los cristianos cada vez somos más. Ahora, ¿por qué vamos siendo más? Porque cada vez se van dando más dificultades en este mundo para el pueblo de Cristo. Cada vez encontramos más tropiezo para la predicación del Evangelio. Cada vez vemos que el círculo se cierra un poco más en contra del pueblo de Cristo, en contra de los cristianos. Y eso lo podemos nosotros ver claramente. Inclusive a veces yo le digo a personas no creyentes o inconversas que sin necesidad de que le ponga religiosidad o teología o dogmatismo, solo mire el mundo a su alrededor cómo está y se podrá dar cuenta que está en un periodo en el que fácilmente podemos pensar que es de los finales. Y por eso, a medida que se van aumentando estas dificultades, a medida que los dolores de parto, como dice Pablo ahí en Gálatas, van siendo más fuertes porque ya viene el alumbramiento, a medida que esto se va acercando, los dolores van siendo más difíciles, pero el pueblo del Señor va aumentando más. Y más van creyendo en el Señor. Nos decía el Señor Jesucristo, oiréis de guerras y rumores de guerras, pestes, hambrunas en diferentes lugares. Se levantarán los padres contra los hijos contra los padres, pero aún no será el fin, sino que será principio de dolores. Por esos principios de dolores fue que el pueblo de Israel fue escogido por Dios. El Señor lo dice, como miremos aquí lo que dice ahí en Deuteronomio, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Qué preciosa palabra esta, hermanos amados. Nosotros hacemos parte de la iglesia y del pueblo escogido por Dios, no porque tengamos algo especial, diferente a los demás seres humanos, sino porque el Señor nos amó. Amén, hermanos.
Dice ahí en Corintios que el Señor tomó de lo vil y de lo menospreciado del mundo y de lo que no es para hacer lo que es y para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Y entre todos esos estábamos nosotros. Entre toda esa inmundicia estábamos nosotros. De ahí nos escogió Dios. Y no porque nosotros seamos fuertes, ni inteligentes, ni predicadores, ni teológicos y conocedores de la palabra y eruditos. No, hermanos. El Señor nos escogió solamente porque nos amó y nos escogió en Cristo, en su omnisciencia, sabiendo ya las intenciones de nuestro corazón y que algún día nuestro corazón iba a estar dispuesto para recibirlo a Él. Por eso nos escogió. Y con el pueblo de Israel, viendo esta tipología de la iglesia, podemos aprender muchísimo acerca de la iglesia en este tiempo. Podemos aprender por qué nos escogió, como estamos hablando. Podemos aprender acerca de las jornadas que vive la iglesia, de las batallas que pelea la iglesia, que son batallas de Dios, de lo que es obedecer a Dios y desobedecerle. Podemos aprender acerca de la organización del campamento. Recordemos cómo el Señor organizó este tropel, como decía nuestro amado hermano Gino, que salió de Egipto. El Señor este tropel lo organizó en tropas y luego la acomodó en un campamento y dijo quiénes iban a la vanguardia, quiénes a la retaguardia, quiénes iban a la derecha, quiénes iban a la izquierda. Y eso es tipología de la iglesia, hermanos amados. Eso nos muestra cómo la iglesia, algunos hermanos van adelante preparando el camino para los que vienen tras de ellos. Pero nos muestra también cómo otros van atrás cuidando que el enemigo no ataque y quiera robar lo que está delante. Y nos muestra también cómo a los costados van otros hermanos que no nos dejan desviar a ningún lado. ¿Podemos ver esto, hermanos, en el pueblo de Cristo? Yo sé que sí, hermanos, podemos ver esto en la iglesia. Y podemos darnos cuenta cómo cuando estamos tambaleando y estamos flaqueando en nuestra fe, en nuestro caminar con el Señor, llega un hermanito que vuelve y nos centra, o nos cristocentra, o llega un hermanito de atrás que nos guarda y nos cuida, nos alerta, nos cubre, o va otro adelante que nos toma de la mano y nos ayuda a seguir adelante. Esa es la ubicación del cuerpo de Cristo, la ubicación de la iglesia, la función de la iglesia, el funcionamiento de la iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia es un organismo vivo, hermanos. No es una empresa, no es una organización. Es un organismo vivo que testifica a Cristo y dice que Él es su cabeza y ella es su cuerpo. Esa es la iglesia. Que hemos querido hacer las cosas a veces como si fuera empresa. Sí, hermanos, y no atacamos eso. El Señor sabrá cómo va otorgando la revelación a cada uno, cómo va revelando a cada uno la iglesia bíblica. Muchos comenzamos de esa manera y el Señor nos va revelando la iglesia bíblica y aún la revelación no ha terminado. Todavía sigue más revelación que Él nos va dando y nos va añadiendo. Hermanos, mirando a este pueblo de Israel, podemos aprender muchísimo acerca de la iglesia. Cuando traemos tipológicamente lo que le aconteció al pueblo de Israel, con lo que ahora, hoy en día, le acontece a la iglesia. Ahora, del pueblo de Israel, vamos a ver también unos aspectos de lo que el Señor les dijo que hicieran. Si me regalas la siguiente diapositiva, por favor. Cuando el Señor comenzó a organizar al pueblo de Israel, les dijo que debían hacer algo que se llamaba el tabernáculo, porque el Señor ahí se iba a revelar al pueblo. El pueblo tenía miedo de acercarse a Dios y tenía miedo porque el pecado que cometía lo acusaba, porque sus faltas y toda digamos, toda su burla al Señor y toda su pecaminosidad lo acusaba, y todo lo que hacían mal en lo oculto y también públicamente lo acusaba, y ellos no querían acercarse a Dios. Pero Dios, como venía revelando que Él quería
estar con los hombres y que los hombres se acercaran a Él y reconciliarse con el ser humano, con la humanidad, Él le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo. Y de aquí también podemos tener nuevamente una gran tipología. Dice aquí en Éxodo, dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y esta palabra tabernáculo inmediatamente nos lleva a la traducción griega ahí del Evangelio de Juan, en el primer capítulo, cuando comienza a decir Juan que el Logos se hizo carne y tabernaculizó en nosotros, así lo dice la Biblia textual 3. En las otras versiones, Reina Valera y otras, dice que y Él habitó con nosotros, o Él se hizo carne y estuvo con nosotros, pero la palabra adecuada es y Él tabernaculizó con nosotros. ¿Y qué es un tabernáculo? Un tabernáculo es una tienda grande que el Señor le reveló a Moisés que debía construir en el desierto, donde pudieran entrar los hijos de Israel, su pueblo escogido, a orar a Él. Y le dio una organización de este tabernáculo. Y tenía unos materiales con los que debía hacerse, y tenía unos accesorios y unos objetos que debían ubicarse allí adentro. Y este tabernáculo también representa la iglesia, hermanos amados, el lugar de reunión. Y al leer y meditar acerca del tabernáculo encontramos también unas tipologías muy preciosas. Por ejemplo, que el tabernáculo se levantó en el desierto, como la iglesia. El desierto también es tipología del mundo. Y aquí en medio de este desierto árido, donde se rechaza a Dios, donde se rechaza la palabra de Dios, es donde el Señor ha puesto a la iglesia. Aquí, en un lugar hostil, en un lugar difícil, es donde el Señor ha puesto a la iglesia como oasis, para que a ella vengan los que estén sedientos, los que estén trabajados y cargados, a buscar a Cristo y ella los pueda acoger y llevar a Cristo, hermanos amados. Otra de las tipologías del tabernáculo son los materiales que el Señor reveló con los que se debía construir. Y todos estos materiales representan aspectos de la iglesia. Por ejemplo, había pieles de carneros, había pieles de tejón, habían también telas muy finas, de azul, de púrpura, de carmesí. Representan también aspectos de Cristo con respecto a su iglesia. Y también como el tabernáculo fue edificado, también es una tipología para la iglesia. La madera de acacia que se usó, el recubrimiento que se puso en esta madera, que fue oro, como la madera es tipología del ser humano y tipología de la iglesia en su humanidad, pero cubierta por oro, que es tipología de Dios, de la santidad, de la divinidad. Y así está la iglesia. La iglesia ciertamente está constituida por seres humanos que lamentablemente fallan o fallamos, pecamos, caemos y por Dios somos levantados y ayudados y somos perdonados, somos restaurados y el Señor vuelve y nos cubre con esas cuerdas de amor, con ese oro precioso que proviene de su bondad, de su longanimidad y nos ayuda en ese caminar para que cada vez pequemos menos y lo agrademos más y nuestro testimonio sea mejor en esta tierra. Entonces este tabernáculo de reunión a donde venían a buscar al Señor también representa la iglesia, hermanos amados, como ese lugar donde Cristo tabernaculizó, es decir, Cristo se hizo como esa tienda con la iglesia donde Él puede ser encontrado, donde puede ser buscado y hallado. Él es el medio por el cual podemos venir a Dios el Padre, el único camino, la única verdad y la única vida. Él es el único nombre en el que podemos ser salvos y el único nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos.
Y ese nombre lo encontramos en la iglesia. Como compartíamos hace 8 días. Yo solito, claro que puedo entregarle mi vida a Cristo. Es más, la salvación es individual. Cada uno se salva a sí mismo entregándole su vida a Cristo. ¿Sí? Pero donde yo muestro esa salvación que está operando en mí y que se ha efectuado en mí, es por medio de la iglesia y es en la iglesia. Y se la muestro a la iglesia misma, a los demás miembros que hacen parte conmigo de esa iglesia y al mundo. Si yo le entrego mi vida a Cristo hoy y lo reconozco como mi Señor y Salvador, pero no me reúno con nadie, no le hablo a nadie, no le digo a nadie, pues ¿qué testimonio estoy yo dando acerca de la vida de Cristo que hay en mí? Ninguno. Por eso es necesario que yo me comience a reunir con la iglesia, como lo dice la palabra, con la iglesia bíblica, con los que van siendo añadidos a la iglesia, con los que van siendo de su pueblo, con los que van siendo salvos. Entonces, hermanos, acerca de esto tenemos mucho que decir. Por eso decía la primera reunión que tal vez tenemos tema para los 52 viernes de un año y más. Y al final daremos una bibliografía donde podemos encontrar muchos de estos aspectos que han sido tocados por hermanos muy amados a quien el Señor ha dado gran revelación en estos aspectos y profundización con los que podemos entender. Pero aquí estamos simplemente de una manera panorámica revisando esta tipología con la que el Señor iba anunciando su iglesia y lo que Él iba a hacer por medio de la iglesia y lo que su Hijo Jesucristo iba a hacer por medio de la iglesia y representa para la iglesia y lo que la iglesia representa para Él. Entonces, hermanos, en medio de esta organización del tabernáculo, de esta acomodación de este tabernáculo, de esta tienda, donde se buscaba a Dios, de este lugar donde se reunía para buscar a Dios. Entre todos estos utensilios e instrumentos y cosas que Dios reveló a Moisés que hiciera, también estaba el candelero. Y al leer acerca del candelero, nosotros podemos encontrar de manera tipológica en la palabra y por concordancia, que también el candelero es nombrado en Apocalipsis. Y de ahí tenemos la revelación de lo que el candelero se refiere. Dice en Apocalipsis que cuando Juan tuvo la revelación acerca del Hijo de Dios, Jesucristo le dijo a él: escribe la revelación que te voy a dar y el misterio que has visto. Y dice ahí en Apocalipsis acerca del misterio de los candeleros. Voy a leerlo, hermanos amados, para que tengamos ese contexto. Dice ahí en primera de Apocalipsis, en el primer capítulo de Apocalipsis, dice, en el 1:19, comencemos a leer, dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por esta palabra podemos comenzar a entender a lo que se refería el Señor cuando reveló el candelero, cuando le dijo a Moisés que hiciera el candelero y que lo hiciera de oro puro y que fuera labrado a martillo y que fuera de una sola pieza y que lo hiciera conforme al modelo. Y aquí comenzamos a tener una gran revelación de Dios acerca de lo que es la iglesia. Y comenzamos a entender que la iglesia, aunque es una en su sentido universal, también es una en su sentido local. Es decir, no solamente está la iglesia universal con creyentes de todas las épocas, de todas las edades, de toda lengua, pueblo, raza y nación, sino que también está la iglesia local, la iglesia de cada localidad. Y al dar el Señor esta revelación a las 7 iglesias de Asia,
Acordémonos que el número 7 representa completación, representa plenitud en la palabra. Y nosotros sabemos cuántas veces se nombran cosas con el número 7 en la Biblia y cómo muestra un proceso completo, algo que el Padre ya ha completado y con lo que está pleno, con lo que está satisfecho. Entonces, al revelar el Espíritu y al revelar Cristo por el Espíritu a Juan, estas 7 iglesias, con ellas se está revelando las iglesias locales de todo el mundo, una iglesia por cada localidad. Y eso mismo se lo reveló a los apóstoles y se lo reveló al apóstol Pablo también. Nosotros podemos ver, si me regalas de pronto la siguiente diapositiva y luego volvemos a esta, la siguiente. Eso, aquí podemos ver donde está el candelero, todos estos versículos donde podemos encontrar cómo se dirige por el espíritu del apóstol Pablo a las iglesias locales. Entonces habla de la iglesia que está en Roma, habla de la iglesia que está en Corinto, habla a las iglesias de Galacia, habla a la iglesia de Éfeso, habla a la iglesia de Colosas, habla a la iglesia de Filipos, habla a la iglesia de Tesalónica. Pedro saluda a la iglesia que está en Babilonia, y en Apocalipsis estábamos leyendo ahorita acerca de el misterio de las iglesias locales, y de las estrellas y de los candeleros, y luego comenzamos a ver el mensaje también a las iglesias. Entonces, hermanos amados, hay una norma de hermenéutica, o sea, de la sana interpretación bíblica, que nos dice que la Biblia se interpreta a sí misma y se revela a sí misma. Y si un versículo pareciera contradecir con otro, siempre hay un tercero que aclara los tres. Entonces, hermanos amados, si al mirar la concordancia bíblica encontramos que el Señor llama candelero a la iglesia, a las iglesias locales, y da una revelación acerca de las iglesias locales, ¿podemos nosotros negar que tipológicamente lo que el Señor estaba mostrando con ese candelero de oro era una iglesia local? No lo podemos negar, hermanos amados. Estaba comenzando el Señor a revelar su intención con la iglesia, y es que hubiera una en cada localidad. Ahora, ¿el candelero qué hacía? El candelero alumbraba el interior del tabernáculo, alumbraba el lugar santo y el lugar santísimo. El candelero era el que tenía las 7 lámparas que alumbraban hacia el frente. Lo que es la iglesia es luz en este mundo, hermanos amados. Y tenemos varias tipologías acerca de ese candelero y de esa luz que es la iglesia para este mundo. Entonces, por eso el Señor llama a sus iglesias locales el candelero en esa localidad. Entonces, nosotros podemos decir que, digamos, en el caso de Bogotá, tenemos el candelero de Suba o la iglesia local de Suba. Tenemos el candelero de La Calera o la iglesia local de La Calera. Y podemos decir de otro municipio, tenemos el candelero de Sutatausa y la iglesia local de Sutatausa, o el candelero de Palmira y la iglesia local de Palmira. Ahora, lo que sucede con Bogotá, también podemos leerlo, hermanos, en otro libro, del que al final daremos la bibliografía para que podamos entender con mayor profundidad este tema. Aunque la misma palabra nos lo está revelando, hay hermanos que han profundizado en este tema y lo han escudriñado, y el Señor les ha dado revelación y lo explican también con sumo detalle. Pero nosotros, viendo esta tipología, nos damos cuenta cómo también en la revelación del candelero que Dios reveló a Moisés que construyera de oro puro y de una sola pieza, y el uso que se le daba a este candelero y lo que se hacía con el candelero, podemos ver la tipología de la iglesia en su representación en las iglesias locales. Amén, hermanos amados.
Entonces, si me retornas al anterior, por favor, para mirar acerca del templo de Salomón. Luego del candelero, luego del tabernáculo, el candelero, y de estas jornadas que el pueblo de Israel fue caminando por el desierto, hasta cuando el Señor los fuera asentando, y luego cuando pudieron llegar a la tierra prometida, que también, aunque sabemos que esa tierra prometida es Cristo, en cierta medida podemos tomar de allí enseñanzas para saber qué es la iglesia. Ahora, es una iglesia que represente a Cristo, que tenga la identidad de Cristo, que se vea a Cristo en ella, no que se vea a fulano, a sutano, o que se vea un pensum o un orden del día. No, la iglesia donde se vea a Cristo, donde se mira a Cristo en su comportamiento, en el comportamiento de sus miembros. Esa es la iglesia bíblica. Esa es la iglesia que el Señor ha ido revelando desde antiguo hasta nuestros días. Entonces, en esa revelación acerca del tabernáculo, del candelero, llegamos al templo de Salomón, una vez que ya el Señor ha sentado el pueblo en Canaán, en la tierra prometida, ha comenzado el pueblo también a multiplicarse, a edificar allí estas ciudades, a pelear las batallas. Viene un momento donde el pueblo de Israel pide rey, y nosotros conocemos por la historia bíblica cómo eso al Señor no le agrada, pero les da rey, primero Saúl, pero Saúl no es conforme a su corazón y se levanta otro varón conforme a su corazón, que es el rey David. Y el rey David tiene un sentir en su corazón que es de edificarle casa, porque el Señor ha bendecido grandemente a David, y David ama al Señor con todo su corazón, y a pesar de sus errores, de sus pecados, el Señor no oculta que es un varón conforme a su corazón, porque así como falló y cayó y pecó, también se arrepintió y sufrió pérdida, y sufrió disciplina, y sufrió corrección. Lo que nos sucede también a nosotros, hermanos amados en la iglesia, cuando nosotros pecamos y caemos de esa gracia de Dios. Entonces comienza el Señor también revelando el templo, y a David le dice que él no lo va a edificar porque él derramó mucha sangre peleando las batallas de Jehová, sino que su hijo, el que vendría después de él, se le edificaría, y sería, y para siempre estaría como rey sobre ese templo, tipificando al Señor Jesucristo. Ahora, en cuanto al templo de Salomón, también es una tipología en avance acerca de la iglesia. Ya el templo de Salomón es un templo ya hecho de piedras, ya no es de madera, sino de piedras, ya tiene cámaras, tiene puertas, tiene grabados, tiene muchos más adornos, todos ellos tipología de la iglesia, todos ellos revelación para nuestra vida cristiana, mientras la vamos llevando en la iglesia y en la cotidianidad de nuestros días, porque como compartíamos, nosotros no somos cristianos solamente cuando nos reunimos a orar o cuando nos reunimos como iglesia en la localidad. Nosotros, una vez que venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, hacemos parte de su iglesia para siempre en todo lo que hagamos y donde estemos. Por eso es tan delicado el testimonio que demos acerca de Cristo y de su iglesia en lo público y en lo privado, y en lo personal y en lo oculto, porque el Señor todo lo ve, hermanos amados. Entonces hay veces que hacemos cosas en lo oculto que pensamos que solo nosotros las sabemos, y resulta que el Señor las está viendo y nos tendrá que corregir en algún momento. Guárdenos el Señor de esa corrección y de esa disciplina que dice el Señor, que a la verdad no es motivo de gozo, pero que después da fruto apacible en los que en ella han sido ejercitados. Pero no es motivo de gozo porque duele las correcciones del Señor. Entonces, en este templo de Salomón, hermanos, que hay tantas tipologías acerca de la iglesia y tanta revelación, quise extractar una que me parece muy llamativa,
y es la que dice aquí de Primera de Reyes 6:7. Dice que cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento. Y esto me parece muy llamativo, hermanos, que el templo de Salomón, que es tipología de la iglesia para nuestro tiempo, fue edificado con piedras que ya traían listas. No fue ahí mientras iban edificando que las iban martillando y puliendo, sino que ya venían para casar de manera perfecta en el muro, en la pared, en el piso, en el lugar donde la iban a poner. Y esto nos trae otra tipología en el Nuevo Testamento, hermanos amados. ¿Y qué podríamos nosotros llamar que son martillazos en la iglesia? O que son hachazos en la iglesia. O que es ruido en la iglesia. No cánticos y alabanzas, sino ruido. ¿Qué podríamos nosotros llamar a esto así en la iglesia? Hermanos, y claramente la palabra del Señor nos da esa tipología cuando venimos al Nuevo Testamento. Todas las cartas de Pablo, todas las epístolas de Pablo, las de Juan, las de Pedro, todas hablan acerca de cómo debemos comportarnos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, la iglesia del Dios viviente, como le decía Pablo a Timoteo. En muchas partes dice cómo nos debemos edificar, cómo nos debemos comportar en la casa. Es decir, que en la iglesia nosotros no debemos hacer este tipo de ruidos. No se deben escuchar martillazos y hachazos y golpes fuertes y ruidos que como que no son armónicos, como si fueran instrumentos mal tocados. Y esto, hermanos, nos tiene que hablar a nosotros acerca de cómo es nuestro comportamiento en la iglesia. Acerca de esto podríamos decir que habla todo el Nuevo Testamento, de cómo debemos amarnos los unos a los otros, de cómo debemos mirarnos no de manera carnal, sino ya como de manera espiritual, de cómo, inclusive lo dice de esa manera, cómo no nos debemos estar mordiendo y lastimando unos a otros, así lo dice la palabra, de cómo no debemos mentirnos los unos a los otros, de cómo no debemos ofendernos, de cómo debemos perdonar 70 veces 7, de cómo si yo le causé un mal a mi hermano, yo debo ir y pedirle perdón. O si él me causó mal a mí, también yo debo ir y hablarle y decirle, mira, me causaste este mal y quiero que lo hablemos. Es una relación recíproca. No es solamente que uno vaya al otro pidiendo perdón y el otro siempre sea el que esté esperando que llegue. No, hermanos. La iglesia lleva una relación mutual, no una relación, digámoslo, parásita. Es una relación mutual donde nos ayudamos mutuamente, donde nos edificamos mutuamente, donde nos amamos con amor fraternal. Es decir, que si yo ofendí, yo debo ir y pedir perdón, ¿sí? Pero si otro fue el que me ofendió, lo más correcto del carácter de Cristo, de la identidad de Cristo en la iglesia, es que Él deba venir y pedirme perdón. Ahora, si ninguno de los dos da el paso, ahí es donde viene la intervención divina. Entonces, a veces es necesario que el Señor nos lleve un tiempo a la cantera a que las piedras terminen de ser talladas. A veces es necesario que la piedra que somos nosotros, esas piedras preciosas que habla el Señor de nosotros, que está haciendo de nosotros en la palabra, a veces la piedra la traen y no encaja correctamente. Y el Señor la tiene que llevar otro ratico a la cantera para que terminen de pulirla con las medidas exactas y cuando ya la vayan a poner en el edificio, case exactamente, porque allí ya no se deben oír martillazos, ni hachazos, ni ninguna otra cosa que sea ruido, que no le guste al Señor. Entonces, hermanos,
A veces el Señor nos mueve un poquito de la iglesia. A veces por un periodo de tiempo permite que nos alejemos un poco de la iglesia y de la comunión con los hermanos. Y cuando eso sucede, el Señor tiene que tratar con nosotros, tiene que pulirnos. Allí sí es donde se escuchan los martillazos y los hachazos y los otros instrumentos, la lija, para que esa piedra quede ya con la medida que debe quedar, quede ya con el toque con el que debe quedar para que case de manera correcta. Y eso nos ha pasado a todos, hermanos, y el Señor nos guarde para que no sea muy frecuente que nos suceda, sino que sea alguna vez en nuestra vida cristiana. A veces el Señor permite que nos alejemos un poco de los hermanos. A veces el Señor permite que nos distanciemos un poco en nuestra comunión los unos con los otros, porque es necesario que seamos pulidos, emblanquecidos y limpiados, que se quiten esas manchas y esas arrugas y cosas semejantes. Y eso se hace en la cantera, porque acá en la iglesia, aunque todas estas cosas de corrección, de enseñanza, se pueden hacer, se tienen que hacer sin ruido, se tienen que hacer es con amor. Es decir, yo puedo corregir a mi hermano si lo hago con amor. Si yo lo puedo exhortar si lo hago con amor. Yo puedo restaurar a mi hermano si lo hago con amor. Es más, dice ahí la palabra en la carta de Santiago que inclusive se puede interceder por los pecados de un hermano y se puede ayudar a ese hermano para que vuelva de su pecado y le será contado ese perdón de la iglesia delante de Dios, hermanos amados. Pero todo se tiene que hacer con amor. Si en la iglesia de Dios hay un poquito de ese ruido que al Señor no le gusta, ya no es la iglesia de Cristo, ya no es la iglesia de Dios. Cuando yo quiero ser el autoritario en la iglesia local donde yo estoy, ya no es del Señor, ya no es Cristo, ya soy yo. Cuando yo quiero ser el que mande y que las cosas se hagan como yo digo, y si no, entonces no estoy de acuerdo, ya no es Cristo, hermanos, ya soy yo. Cuando un hermano comete un error, una falta, y yo en lugar de hablar con él con misericordia, voy y lo ataco y lo regaño duramente, ya no es Cristo, hermanos, ya soy yo. Cuando yo tengo celos y contiendas y sucede que entre unos y otros con los hermanos, ese no es Cristo, ese soy yo. Hermanos, y eso hay que entenderlo de manera sensata, que nosotros erramos mucho en la iglesia. A mí nunca personalmente me ha gustado que se diga que la iglesia es pecaminosa, porque el Señor habla de la iglesia en la palabra en un lugar altísimo, la pone en un estándar muy, muy alto. Y para mí, la iglesia no es pecaminosa, como el ente espiritual que es la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Pecamos los que somos miembros de la iglesia, los que constituimos la iglesia, los que hacemos la iglesia. Pero la iglesia como ente espiritual es santa, hermanos, es gloriosa. Por eso el Señor esas cosas las tiene que corregir, porque a Él no le gusta que esas cosas se den en la iglesia, hermanos amados. Si no es con amor, no sirve. Es así de clara la cosa. Aún las disciplinas tienen que hacerse con amor. Y eso lo vemos ahí en 1 Corintios y en 2 Corintios, como Pablo trata al ofensor, dice ahí en algunas versiones. Entonces este templo de Salomón nos va tipificando también la iglesia, hermanos amados. ¿Y cuánto más podemos leer allí que es tipología de la iglesia? Y de allí podemos continuar ya a la viña, ya para ir terminando este compartir de hoy. Y de acerca de la viña también tomé 2 versículos que nos pueden revelar por qué esa viña es tipología de la iglesia. No solo del pueblo escogido por Dios, que es Israel, el cual también es tipología de la iglesia, sino la viña.
Entonces dicen Cantares, y mi viña que era mía, no guardé. Y dice en Oseas 10:1, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Hermanos amados, el Señor quiere extractar lo mejor de nosotros. Nosotros somos esa viña y en el Nuevo Testamento el Señor habla acerca de la viña en más aspectos. Lo habla en Mateo, en Marcos, en Lucas. En Mateo lo habla en dos partes, acerca de los obreros de la viña, acerca también del vallado que pone a la viña, de cómo la cuida, del trabajo en la viña. En Isaías también se nombra la viña. Entonces, hermanos amados, el Señor quiere por medio de la iglesia extractar lo mejor de cada uno de sus hijos, lo mejor de nosotros, el mejor jugo, el mejor vino. En esta revelación progresiva que el Señor va dando, que comenzó con Adán y Eva, siguió por Betel, luego nos va mostrando el pueblo de Israel, luego el tabernáculo, luego el candelero, luego el templo de Salomón y luego llega la viña y hay más todavía. Porque si nosotros, por ejemplo, miráramos las mujeres de la Biblia, miráramos cómo Ruth, cómo fue la Virgen María, como la reina de Saba, etcétera, también podemos tener tipología acerca de la iglesia. Pero en cuanto a la viña, hermanos, el Señor nos dice que la iglesia de verdad es una frondosa viña. Es decir, en nosotros hay tanta vida de Cristo, hay tanta abundancia de Cristo, que el fruto nuestro en verdad tiene razón de ser muy abundante. Y la buena tierra a la que hemos venido, la cual es Cristo también, y también lo entendemos tipológicamente por la palabra, esa buena tierra ha permitido que crezca una buena viña, que haya unas buenas vides, que den buen fruto, que den buenas uvas, con las cuales alimentarnos y alimentar al mundo. Pero yo no le puedo dar al mundo frutos que no sean los que representen a Cristo. Yo le tengo que dar es del fruto de Cristo. Del fruto del Espíritu le tengo que dar. Y ese fruto del Espíritu es el que proviene de Cristo en mí, por su Espíritu morando en mí. Amén, hermanos. Entonces dice que mi viña que era mía no guardé. ¿Cuántos de nosotros de verdad estamos dando fruto? Fruto abundante o poco fruto, pero buen fruto. Nosotros sabemos que un arbolito cuando comienza a crecer, un arbolito frutal, sus primeros frutos no son los mejores, pero son buenos frutos, porque es un árbol que está creciendo en sanidad, que está en buena tierra, que está siendo cuidado, que está siendo abonado, y ya hacia el tercer fruto más o menos, ya comienza a ser un buen fruto. Entonces, no porque estemos dando en nuestra, digamos, inmadurez cristiana, no porque estemos dando poco fruto ahora, quiere decir que tengamos que dar un mal fruto. Lo pequeño que yo pueda hacer, que es pequeño entre comillas, porque mis hermanos en cualquier aspecto, la oración por mis hermanos en cualquier momento, la intercesión, son cosas que nos podrían parecer pequeñas y que todavía nadie ni siquiera se da cuenta que yo lo hago, pero son fruto y para el Señor es un fruto agradable, un fruto de justicia, fruto del arrepentimiento mío de mis pecados, por los cuales puedo venir a Cristo y recibirlo como mi Señor y Salvador. Amén, hermanos. Entonces, tengo que guardar esa que es mía. La iglesia es mía, la iglesia es nuestra. Y no me refiero a mía en que es de Mauricio la iglesia, ¿no, hermanos? Sino que yo debo apropiarme de esa iglesia como de Cristo. Cristo es mío, es mi Cristo, es mi Señor, es mi Salvador, es mi Redentor, es mi Dios. Y la iglesia de Cristo es mía, es columna y baluarte de la verdad, es donde yo puedo testificar a Cristo en ella.
Entonces, esa viña que es la iglesia, yo la tengo que guardar, porque el Señor me la ha dado. ¿Qué mérito tengo yo para poder participar de ella? Ninguno, solamente que un día, por misericordia, Cristo me salvó y me ha hecho parte de esta familia, de esta iglesia. Entonces, los frutos que yo dé en ella no deben ser para mí mismo. Los frutos que la iglesia dé tienen que ser para todos. ¿Cómo se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos? Dice ahí en Hechos de los Apóstoles. Dice que la iglesia tenía favor con todo el pueblo e iban siendo añadidos a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, hermanos. La iglesia tiene que tener favor con el pueblo y el Señor nos ayude, hermanos, porque esta palabra, obviamente, para primeramente. Nosotros debe notarse que somos cristianos. La iglesia debe evidenciarse, debe verse, debe notarse que es cristiana, no que es una iglesia que profesa a Dios y a Cristo, pero parece del mundo, parece mundana. Sí, se nombra a Cristo, se nombra a Dios, el Espíritu con poder, pero tan raras todas estas cosas que hacen que son tan del mundo. No, hermanos, la iglesia bíblica testifica a Cristo, a Dios, testifica al Padre y a Cristo y a este crucificado y luego resucitado, hermanos amados, y a la iglesia como dependiente de Cristo, testimonio de Cristo y identificada con Cristo en todas las cosas, hermanos. La iglesia tiene que tener la identidad de Cristo. Por eso tan necesaria toda esta tipología. Si me regalas ya la diapositiva siguiente y la última ya para terminar. La siguiente. Toda esta tipología que vemos que se va cumpliendo en el nuevo pacto. Y lo que les digo, hermanos amados, esto apenas es una panorámica, porque hay mucha más revelación y mucha más tipología acerca de la iglesia en la Biblia. Pero hoy hemos considerado estos aspectos para poder apropiarnos de la iglesia como de Cristo, hermanos amados. Leíamos ahí en Efesios, que es el versículo con el que iniciamos la reunión pasada y que no nos vamos a apartar de él, que somos carne de su carne y hueso de sus huesos, somos hechura suya, dice en Efesios, de Cristo. No podemos en esa revelación de la palabra y en Efesios separar solamente lo que es para los maridos y las esposas y lo que es para Cristo y la iglesia. Cada versículo está tan íntimamente relacionado el uno con el otro que no podemos apartar, que así como Dios dijo que el hombre y la mujer se unirán en matrimonio y serán una sola carne, tampoco podemos apartar que Cristo y la iglesia son uno solo, hermanos amados. Uno solo. Cuando nosotros damos mal testimonio en la iglesia y acerca de Cristo en el mundo, estamos dando mal testimonio de Cristo. Cuando nosotros nos comportamos mal, es a Cristo el que estamos dejando mal. Cuando nosotros hacemos las cosas, ya sea en lo oculto o en lo público, de manera contraria a Dios, es a Cristo y a Dios al que se estigmatiza, del que se burlan, al que se rechaza, al que desobedece, hermanos amados. Yo no me puedo separar ni desligar de Cristo, iglesia. Es decir, sí, es que yo tengo una relación con Cristo de una manera, pero en la iglesia yo soy de otra y en el mundo soy de otra. No, hermanos amados, eso no es concordante con la palabra. Yo debo ser el mismo en Cristo, el mismo en la iglesia, el mismo en el mundo. Ahora, ¿que eso es fácil? No, de ninguna manera, hermanos. Y por eso estamos en este proceso de edificación, en este proceso de perfeccionamiento, en este proceso de pulimiento. Sí, hermanos amados, en este proceso de sobreedificar en Cristo, que es el fundamento. A ver nuestras obras que fueron hechas en Cristo y para las que Dios nos preparó para que andemos en ellas, ¿qué tal son? A ver si resultan ser
buenas obras en Él o no, a ver si estos frutos que estamos dando son los de Él, de ese árbol de vida o no. Por eso estamos en ese proceso. Por eso dice Pedro que lograremos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, porque nuestro espíritu ya fue salvo y no perdemos esa salvación, pero falta nuestra alma y queremos también que nuestro cuerpo sea salvo, sea glorificado. Entonces, hermanos amados, muchas gracias por este tiempo. A veces toca resumir mucho y condensar mucho las cosas por causa del tiempo, pero hay muchos versículos que se pueden estudiar con calma, que se pueden revisar con detenimiento, hermanos, porque a medida que el día se acerca, el día del alumbramiento se acerca, va a ser más manifiesta la iglesia de Cristo en la tierra. Y si no estamos preparados para ese momento, vamos a sufrir de más, vamos a sufrir pérdida. Cristo va a ser estropiezo para nosotros en lugar de un ayudador. En lugar de la roca fuerte sobre la cual edificar, va a ser la que nos caiga encima. Si nosotros no nos vamos preparando desde ahora para lo que está cerca por llegar, hermanos amados. Por eso es necesario conocer esta tipología y continuar en esta revelación de la iglesia de Dios y la iglesia de Cristo por su Santo Espíritu, hermanos amados. Muchas gracias por este compartir. Discúlpenme que me pasé unos minuticos, hermanos. Y bueno, confiamos en el Señor que el próximo viernes podremos reunirnos. Les encomiendo mucho sus oraciones para estas reuniones, para que se puedan dar, para que las cosas se aparejen, para que los estorbos que el enemigo pone puedan ser quitados y finalmente sea el Señor el que triunfe y la iglesia con él sea también triunfante, hermanos amados. Bendiciones y la paz del Señor sea con todos. Un abrazo muy grande y gracias, hermanos amados. Amén. Amén, mi hermano. Amén. Muchas gracias también a ti. El Señor los bendiga mucho. A todos nuestros hermanos, un abrazo con mucho cariño. Recordándoles una vez más a los hermanos que está cerca el cierre de las inscripciones para la conferencia de julio ahora aquí en Bogotá. Un abrazo a todos con mucho cariño. En la descripción del video está el link de descripción. Estamos todos orando por otros. Gracias. Un abrazo. Paz del Señor sea con todos, hermanos amados.